Revista de hoy llega a ustedes gracias a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Muebles, Constructora Sara Amelia, Jay Promociones, Charlie Muebles, Makeup Artist, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Chihuilcha Cabanas, el concepto más moderno para que vista elegante, y Estética LIK. Muy bien, mis amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en la parte estelar de este programa Deportes con Humor y Más. Y hoy tenemos el privilegio, el honor de contar con la presencia de un ser humano extraordinario, un comunicador, periodista, que le ha servido tanto a este país con sus reportajes sobre temas sensibles. Gracias por estar con nosotros, Carlos Julio Félix. Bienvenido, hermano. Tocayo, ¿cómo está usted? Como un cañón. ¿Todo bien? ¿Seguro? Ah, qué bueno. Ya Don Cibao ahí, amigo suyo. ¿Don Cibao? Ese es mío. ¿Y Wilson? ¿Dónde está? ¿Lo dejaste? Es un vago. Desde que llega el invitado y se va. Se va. Se nada más viene a cobrar aquí. Una botella. Hermano, qué placer tenerte con nosotros. Yo era que le cuidaba a los animales allá en Pedernal. ¿De verdad? ¡Oh! Tenía muchos animales. Muchacho. Yo ahí dañé vaca, que usted no sabe. Joda. Sí, pero Oye, bueno. pero qué bien. Y pecábamos juntos, ¿verdad? Carlos Julio, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Tocayo, muchas gracias. Por estar aquí. Y sin dudas que el tema obligado con el que tenemos que comenzar esta entrevista es el tema de la frontera. Eres una persona experimentada porque eres de la frontera, defensor de tu pueblo, Pedernales, y en este momento que el país está impactado con esta situación, queremos de inmediato conocer tu opinión. Bueno, es un tema que ha ocupado las principales páginas de todos los diarios, de los digitales, de los canales de televisión, las redes sociales. En fin, ha sido el tema de las últimas semanas. Con respecto a Pedernales, puedo decirte que es la frontera más tranquila. Okay. Saben los televidentes que en cada punto de una ciudad dominicana hay un punto de una ciudad haitiana. Digamos, en el norte, por ejemplo, en el noroeste tenemos a Dajabón, Juana Méndez. Correcto. Un poquito más abajo, en Elías Piña, tenemos entonces a Elías Piña Beladere, Okay. en Haití. Tenemos a Pedernales, Anchapitre. Okay. Y tenemos, esa es la última abajo, pero tenemos también a Jimaní, que no tiene pueblito ahí pegadito, sino que es Font-Parisé, que está un poco a unos cuantos kilómetros, y la capital, que es el punto más importante por eso, porque le queda la capital haitiana a unos 60 kilómetros. Okay. De manera que de todos esos puntos yo le puedo decir con plena seguridad, porque me he hecho muchísimo viaje desde Montecristi hasta Pedernales para escribir algunos libros, y puedo decirle que la frontera más tranquila es Pedernales, sin ninguna duda. Siempre se pone mucho más atención en Dajabón, porque es el punto más cercano con dos ciudades grandes e importantes, desde el punto de vista del comercio. O sea, la actividad comercial con Dajabón es incomparable en relación a Pedernales. Pero es un tema, repito, sumamente complejo. Precisamente hace como un mes y tanto estaba revisando el acuerdo sin saber que venía la crisis. El acuerdo del 29 fue un acuerdo que hicieron Luis Bornó y Horacio Vázquez. No, perdón, Bornó y Vázquez. Y luego lo ratificaron Trujillo y Estenio Benzán en el 35-36. Pero hay que decir que ese acuerdo zanjó diferencias de más de 150 años de conflicto, desde antes de nosotros existir como nación. Correcto. Y también Haití. Por eso es que Aranjuez, por ejemplo, lo trataban. Aranjuez fue un acuerdo firmado en España, entre Francia y España, y se produjo en Aranjuez. Rissuit fue otro acuerdo que fue ya el reconocimiento de la colonia francesa de ese lado de la isla, pero en asuntos de problemas fronterizos fue en 1777 Aranjuez, y eso se prolongó hasta el 29 ratificado con el protocolo de 36. Es decir, no entendemos, señores, que 150 años de conflicto, aparte de lo otro que hubo hacia allá, porque hubo hasta un corte, la matanza de los haitianos. Sí, es decir, no acabamos de entender que ese acuerdo no debe violentarse porque pone en juego la paz y la seguridad de los dos pueblos. Así se llama el acuerdo. Es un acuerdo de paz, amistad y arbitraje. Y arbitraje quiere decir que hubo naciones, 3 naciones, que sirvieron de árbitro. Correcto. Yo pensé que en algún momento se iba a hablar de eso. Exacto. De que esas 3 naciones que sirvieron de árbitro
iban a... El problema es que mediar ante quién. Sí, exacto. El problema es que no existe Haití un país. no tiene gobierno. Sí. No ¿Con es quién un hablar? Estado con quién hablar. Es un patio con gente. Además de que se ha Sí, dicho que la decisión de hacer el canal no es ni siquiera una decisión de Estado, sino de un particular. Ahí es que está lo complicado. Pero tú me vas a decir, y perdone que pongo este ejemplo, que me perdonen los empresarios, Sí. que el Consejo de la Empresa Privada o los industriales de Herrera van a hacer una obra que afecte las relaciones entre los dos estados y de que el Estado no se puede meter en eso, el Estado dominicano. No hay manera. No hay manera, definitivamente no pueden hacerlo, No pueden porque hacerlo. violenta no solo la ley, la Constitución y un acuerdo internacional de peso. Correcto. Entonces, el problema es que Haití es un desorden. ¿Con No. quién vamos a hablar? No hay forma. No se puede ni siquiera culpar al Estado haitiano. Y no hay forma de mover la isla, que hagamos frontera con Puerto Rico. Pues, Pero- algo hay que buscar, hay una salida hay que buscar. O con Venezuela, alguna gente Usted de puede ser un buen representante para ir a negociar con los haitianos. cónsul. ¿Usted? Sí, en San Petri. ¿Usted resuelve ese problema? Oh, pero venga acá, hermano. Vamos a recomendarlo. En San Petri. Este hombre tiene muchas relaciones, puede hacer la Cailó, diferencia, ese es mío de mis entrañas. del sitio. Del sitio. No, pero sin duda que ese es un tema que preocupa. Sí. Pero ¿cómo valoras tú la posición del gobierno dominicano en este caso? Lo ha hecho muy correcto. Y lo ha hecho muy correcto no en esta crisis. Lo ha hecho muy correcto desde que empezó la gestión. Correcto. Desde que ha tocado el tema. Miren que incluso le han criticado en algún momento que ha hablado mucho sobre Haití en los foros internacionales. Pero ¿de qué tema vamos a hablar nosotros en los foros internacionales que no sea de Haití como el principal eje de nosotros? Claro. En términos de las relaciones internacionales. Sí. El problema mayor que tiene la República Dominicana es ese problema. Sí. Porque pone incluso en juego hasta la seguridad de Estado. De manera que creo que el presidente lo ha hecho de manera muy correcta. Y pienso que alguna solución va a haber ahora, que por supuesto la solución no estará en República Dominicana. Exacto. Creo que ahora la ONU definitivamente ya va a aprobar el tema de la intervención desde el punto de vista de que vayan ¿Tú crees? a Haití. No. Sí, eso está a tiro de definitivamente, a tiro de hit. Está a tiro así de es. hit. A tiro de hit. Quiere Sí. decir que, bueno, digamos, ni siquiera tiene que ser un hit, un toquecito por primera y Un avanzan los toquecito, corredores. sí. Yo creo que ya. Avanzan justo. los corredores porque Kenia definitivamente va a liderar esa acción. Sí. Y obviamente que no puede ser solo ahí, que tiene que ser con el respaldo de un organismo internacional como la ONU, porque deben haber... Acuérdense que va a afectar necesariamente cualquier acción en Haití, tiene que ver con la situación de lo regional. Correcto. Por ejemplo, en nosotros se refleja inmediatamente. Inmediatamente. Y por eso es que la República Dominicana debe tomar medidas y estamos viendo también algunas fichas. Seguro que el presidente cada vez que sale y habla con esos presidentes cercanos, Sí. hablan de la situación, porque de otro tema no van a hablar No, que imagínate. no sea más que el de Haití, empezando por ahí. No, y a los americanos no les conviene que esta zona del Caribe se les revoltee. Pues muchos factores internacionales que ellos conocen y nosotros también lo conocemos. Y es una pena que Haití haya caído en esa inestabilidad, porque prácticamente el único gobierno estable que ha tenido Haití fue Preval, que duró 2 gestiones, 2 periodos muy buenos, Sí. muy estables, con muy buenas relaciones con la República Dominicana. Sí. Y el otro fue Martelly. Después no ha habido estabilidad. No ha habido paz. El último lo mataron. Ay, Y acuérdense que antes de que mataran a Jovenel Moïse, estaba la crisis precisamente del canal. Y eso se paró por eso. Sí. Digo, se paró el tema. Sí. Pero parece que el canal continuaba. O sea, aún no se sabe quién lo mató todavía. Esto es un tema, Sí, un ya- misterio. ya seguro que ya deben saberlo. ¿Y qué tipo de acuerdo fue que le firmó supuestamente a Abinader en el 2021? Porque se están agarrando de eso. Dice que el gobierno firmó un acuerdo sobre ese río en el 2021 ahora. No. ¿Tú no has escuchado nada de eso? Es que no puede haber cualquier acuerdo Sí. que se firme con relación a los ríos que dividen la frontera. Sí. Digamos, Masacre en el norte, Artibonito en la frontera central y el Pedernales al final. Cualquier acuerdo que se firme sin tomar en cuenta el acuerdo aquel que yo le dije del 29 Correcto. es un problema. Sí, eso es así. Porque ese acuerdo incluso tuvo árbitro. Por eso se llamó de amistad y arbitraje. Correcto. Ese es un acuerdo que incluso establece que ninguno de los dos gobiernos puede hacer obras que afecten Correcto. los ríos que dividen la frontera. Exacto. Es decir, perdóneme, salvo que no sea
un afluente, digamos, Pedernales tiene un afluente que es el río El Mulito. El río El Mulito le vierte agua al Pedernales, pero el río Pedernales, que es de los dos y de ninguno, no se pueden hacer obras a la orilla de ese río en ambas partes, si no es con el acuerdo, pero por supuesto que para que haya acuerdo entre los dos, tienen que tomar en cuenta el acuerdo original del 29 ratificado en el 36, que hay que decir que en el 36 ese acuerdo incluyó que perdimos más de 6.000 kilómetros en la frontera central, en el gobierno de Trujillo. Eso es verdad. Qué desgracia. O sea, es que ese fue un acuerdo que, te repito, tuvo que ver con conflictos de más de 150 años. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Eso es así. De todas maneras, nosotros estamos de acuerdo con que el presidente de la República, Luis Abinader, y el gobierno dominicano ha tomado las medidas adecuadas. Pertinentes. Sí, sí. Y yo pienso que en los días por venir deberán aflorar soluciones, ¿verdad? Sí, en el marco de de las cosas que yo pienso que debe hacer el Estado dominicano, el gobierno dominicano en este caso, es avanzar lo más que pueda con respecto al muro. Correcto. Avanzar lo más que pueda con respecto al muro, porque les voy a decir una cosa. Es decir, el muro son más de 300 kilómetros de frontera. Y de muro, para ponerle un ejemplo en Pedernales, son 7 kilómetros. Apenas. Nada más. Sí. En algún momento de la historia se precisa que ciertamente haya seguridad, porque el muro hasta le conviene a ellos. Sí. Comprobado que en el muro que inició la pasada gestión, que fue en Carrizal, precisamente donde hubo un problema antes de que se presentara la crisis del canal últimamente. Y entonces, bueno, ahí en ese muro que instalaron en Carrizal, que es en Elías Piña, le ha resuelto un problema aduanal a los mismos haitianos con mayores controles, con mayores recaudaciones. Exacto. Hay quienes dicen incluso que este cierre temporal de la frontera es importante incluso para poner algunas cosas en orden, que no estaban en orden. Pero no creo ni siquiera que vaya a durar muchísimo tiempo. Desde luego, yo creo que la medida fue correcta desde el punto de vista de crear presión. Sí. Crear presión y hacer el llamado. Y que entienda, miren cómo la Embajada de Estados Unidos reaccionó de inmediato pidiéndolo a sus ciudadanos que no vaya. Que salgan de ese. Sí, porque si no va a haber transporte ni aéreo, ni terrestre, ni marítimo, el que está ahí va a quedar preso prácticamente. Exactamente. Ni motoconcho, no, nada va a pasar para allá, señores. Ni en Yola. No. Oye, ni caballo siquiera. Carlos Julio, se está hablando de una tal presa de Don Miguel. ¿Eso resuelve el problema? ¿De qué se trata eso? Don Miguel, una posible presa que está en agenda. Yo pienso que fue parte de la presión que puso el gobierno dominicano por la misma situación. Pero yo le voy a poner un ejemplo con respecto a las presas. Las presas que son los ríos internacionales debe ser obviamente en común acuerdo. Sí. Yo le voy a poner un ejemplo. En Pedernales, y es una pena que el gobierno haitiano no entienda eso, que el dictador Veilidot, Jean-Claude Duvalier, hijo de François Duvalier, llegó a un acuerdo con Antonio Guzmán, el presidente de nosotros, ¿verdad? Sí. Y se hizo un dique derivador, que cuando eso, Haití, Anza-Peter, tenía poca agua, y cuando se hizo el dique derivador, el agua fluyó para los dos territorios en la misma cantidad, en la misma dimensión, equitativamente. Resuelto el problema del agua. Correcto. Sí. Resuelto el problema del agua. Por eso es que cada quien no puede hacer una obra individualmente si afecta al río. Exacto. El río es de todos. Si la presa va a beneficiar, si está en área del río internacional y va a beneficiar a los dos, entonces no hay ningún problema. El asunto es que los haitianos lo que están haciendo es que en el lado, y el gobierno dominicano no puede hacer nada ahí que no sea lo que ha hecho, en el lado cuando el río Masacre o Dajabón entra a territorio haitiano, son pocos kilómetros, creo que son nada más como 4 o 5 kilómetros. Como 6 o 7. Bueno, son muy pocos kilómetros en relación a la extensión que tiene el río. Sí. Y en ese pedazo, en ese momento ahí, ¡pam!, ellos quieren desviarlo. Es decir, ¿cómo? Conectarle el canal que hicieron al río. Sí. Y por consiguiente, el agua la van a desviar hacia allá. Agua, claro. Y van a afectar no solo a los campesinos que están ahí de ese lado arriba, sino hacia abajo. Y va a afectar, por supuesto, las dos partes. Digamos, el río nace en territorio dominicano, igual que el Artibonito. El Artibonito nace en Nalga de Maco. Pero, ¿qué ocurre? Si era de novia, es verdad. De Nayemaco. En Río Limpio. De Nayemaco. En Río Limpio, eso es muy arriba. Eso es limpio. ¿Y cómo se dicen a las personas que nacen ahí?
Naigo Mackenzie. Naigo Mackenzie. Es complicado. Sí, ella era de allá. Entonces, ese río, que es la unidad hidrográfica más grande de la isla, cuando ese río sale de República Dominicana y se mete a Haití, va a desembocar a la bahía de Puerto Príncipe. Oye, Es eso. un tema complejo. Imagínense Wow. Haití sin ese río, que nace en territorio nuestro. Sí. Ya ustedes ven. Vamos a vivir nosotros también por aquí. Y Y entonces, supongo que en ese río hay cangrejo haitiano y cangrejo dominicano. ¿Será Jaiba? Jaiba dominicana y jaiba. ¿y cómo tú la Que diferencias? no se arme una vaina ahí. La guerra de la jaiba. Nos quedamos sin jaiba. Hay que destacar, Carlos Julio, la actitud de los comerciantes dominicanos. Hay que aplaudir, a pesar de que se van a afectar económicamente. Sí. Han dicho, estamos de acuerdo con nuestro gobierno. Eso fue Apoyamos. la Sí, decisión. pero perdóname, tocayo, y yo también, igual que tú, le aplaudo, pero eso fue últimamente. La primera reacción fue el asunto de queja de que sus productos, Sí, sí, sí. por encima de todo está la seguridad Claro, nacional. claro. Por encima de todo. Y deben entender eso. Y la soberanía. Es muy sensible, por supuesto que sí. Claro, Yo soy claro. un pueblo de la frontera. Cuando se cierra un día el mercado binacional de Pedernales, un solo día, la gente se Hay ve pérdidas, afectada. pérdidas millonarias. Y eso que Pedernales ahora tiene otras entradas, ya empezaron la construcción de los hoteles. Vamos para allá, por cierto. Vamos para allá. La reconversión del puerto. Sí. Pero cuando Pedernales dependía de los escasos empleos públicos, las relaciones con Haití, después que se fue Alcoa, Dovenco, Cementos Andinos y todo eso, se sentía demasiado. Se calculó que un fin de semana cerrado 500 millones de pesos Sí, es mucho. en intercambio comercial. Pero hay que presionar. Sí. Y hay que mandar un mensaje. Yo pienso que al final los propios ciudadanos haitianos van a entender que no les conviene el asunto. Exacto. Y van a presionar para que Es se bueno desista. lo que ha dicho Tocayo. Claro. Porque una cosa son los ciudadanos haitianos que están ahí en la frontera, y otra cosa son los haitianos que viven de la capital hacia allá, hacia el norte extremo, Claro, hacia abajo que del dependen sur del extremo. comercio y de la Le quiero migración. decir que esos que están lejos no piensan igual que de la frontera. Exacto. Los de la frontera piensan como si fueran dominicanos y Sí. tienen unas relaciones demasiado estrechas. Sí. Pero hay haitianos, en su inmensa mayoría los que están en Puerto Príncipe hacia allá, hacia la parte oeste, que no tienen ni idea qué es la República Dominicana, dónde está, cómo es. Sí. El nivel de desarrollo de nosotros frente a ellos, no tienen idea de eso. Ya ustedes ven. Bueno, Es como que a nosotros nos pregunten, por ejemplo, que a cualquier ciudadano le pregunten Kenia. ¿Cómo es Kenia? ¿quién sabe? Hace mucho que no la veo. Sí, la última vez que vi a Kenia vendía empanada. Bueno, cambiando de temas, tú sabes que el presidente de la República, Luis Abinader, cuando se instaló en el gobierno, 16 de agosto del año 2020, en su discurso anunció que de inmediato había un proyecto para relanzar el sur y Pedernales era la provincia escogida para ese gran proyecto. Pero una cosa es decirlo en el Sí. discurso y otra es hacerlo. Ujú. Sin embargo, arrancó directamente a Pedernales, Oh. se instaló allá y lo que está ocurriendo en Pedernales, ¿tú lo puedes explicar? Sí, bueno, el presidente desde que asumió el poder en la Asamblea Nacional el primer día, dijo que iba a construir 3.000 habitaciones en Pedernales y eso fue abajo. Claro, Fue claro. abajo, fue una gran sorpresa para todos nosotros los El sureños. senador que de la oposición está aplaudiendo porque Sí. es su pueblo. Y fue, aunque el tema se había debatido en los otros gobiernos muchísimo, Sí, claro. ahí fue una sorpresa para uno, porque al entrar un nuevo gobierno, uno no pensó que iba a ser el tema prácticamente más Sí. importante. Claro, claro. Y abrazó el tema. Y yo recuerdo que la semana después hubo una tormenta en Pedernales, digo yo, miércoles, va a variar el asunto. Se dañó Pues el el asunto. presidente cogió para allá, Sí. se metió en el lodo, Sí. y a la semana posterior fue entonces con su esposa, y creo que una o dos hijas. En el botecito, o se una de las dos montaron. hijas. No, Se montaron en el bote, no, recorrieron tremendo. por la playa, y Claro. eso le dio seguridad a la gente. Tremendo. Y después vino lo que ustedes han visto ya, lo que fue el primer Picasso para la reconversión del puerto, el primer Picasso para la construcción de los Ya hay hoteles, fecha para el primer de la- crucero. creo va que en para allá. noviembre. que va 18 en de diciembre. diciembre. Y lo ha reiterado en este mismo Bien. día en que estamos hablando a esta hora. En Pedernales se está produciendo reunión en la gobernación para tratar el tema de cómo van a organizar los comerciantes y el pueblo respecto a ese primer crucero que va a Te llegar. tomaron en cuenta, ¿cierto? Porque tú eres un hombre que ha defendido tu Sí, provincia toda la vida. claro, claro. Eres parte de alguna comisión, te han convocado, tienes participación. Yo tengo, cada vez que el presidente tiene actividades o comisiones sumamente importantes,
yo voy a las actividades y me mantengo muy al tanto con Pedernales, Qué unas bien. relaciones sumamente estrechas. Es un tema que yo lo abracé y no lo voy a soltar nunca. Lo abracé desde que tenía un programa de radio en 1978 hasta el día en que le estoy hablando. Así y es. no lo he soltado, eso le consta al país. Locutor de fútbol, se y- estudió y por le- correspondencia, locución. En FIESCU, El hombre. en sí. FIESCU. Es la misma. Wow. En la Escuela Nacional de Otto Rivera. Usted. Pero ya yo, No pero fue ya- por correspondencia que estudiaste. no, yo empecé la locución de manera práctica y ya yo tenía, el primer programa de periodismo que se hizo en Pedernales en el 78, Wow. en Radio Pedernales, pero entonces duré ahí como 10 años produciendo ese programa y luego entonces vine a la universidad y estudié. Mira, tiene razón porque el curso, yo recuerdo que lo empecé por correspondencia Sí, y lo sí. terminé presencial en la escuela Te Otto investigamos, Rivera. investigamos. En la escuela Otto Rivera. La wow de la locución. Sí, claro, claro. Otto Rivera. Sin duda, sin dudas. Sí. Carlos Julio, yéndonos un poquito justamente atrás, a tus inicios en la comunicación, tú has pasado por todas, reportero. Ah, sí. Esa voz tuya siempre resonaba en los Sí, reportajes. Fui reportero de las de diferentes cadenas de Teleantillas, televisión. de Telesistema y fui el corresponsal de Telemundo por casi 15 años. Exacto. ¿Alguna vivencia en particular en una de esas coberturas de conflictos en el país que te tocó estar muy cerca del riesgo que corre un corresponsal? Sí, pero el riesgo mayor fue, sin ninguna duda, cubrir Haití. El primer reportero que cubrió Haití tras El terremoto. la caída, no, eso fue mucho después. Tras la caída de Baby Doll, Ok. fui yo. Eso fue en el 87, cuando empezó el proceso de democratización. Con los tontomacos en la calle y con, Wow. con los tanques en las calles. Uepa. Y en el proceso de las elecciones, es más, cuando mataron a Carlos Grullón, Ay, sí. yo iba a ir a ese viaje y entonces el canal no se decidía y no fui. Y mataron a Carlos Grullón. Después Sí. continué con eso. Pero ese proceso lo viví en Haití. Ahí están los videos que se ven que me pasan los tanques de guerra y todo. El terremoto fue ahorita, fue en el Sí, 10. eso fue ahorita. Y yo cubrí también el terremoto. Ahí están colgados todos esos trabajos. Yo vi un video, si Sí, tú te está pasas por el lado de un tanque y tú haces así. Sí, exacto, Muy están cerca. colgados. Pero esos fueron los momentos más difíciles desde el punto de vista del peligro como tal, porque una cosa es el peligro, de que las balas que están disparando, que lo otro, que yo siempre iba a todas esas movilizaciones, Sí, a la cubrir, UAS. cubrir Capotillo, cubrir la UAS, todos esos videos casi están colgados. Y otra cosa es el peligro de sentarte en el computador y decir, afecta muchos millones, el narcotraficante. Quítalo. ¿Lo escribo o no lo escribo? Sí. Sí, lo voy a escribir y corro mi riesgo. Son dos Ey, peligros diferentes. que regueñegue el hombre. Ese tú no Sí. lo ves. Ese tú no lo ves. El de los tiros tú lo ves. Sí. Ya tú sabes, por ejemplo, y eso no está escrito en ningún libro, que cuando tú llegas a cubrir una movilización y está la policía de un lado y los manifestantes en otra, no te meten en el medio. Pero eso no te lo explica ningún libro, eso te lo explica la práctica. Tú tienes que estar a un lado. No te meten en el medio. Y no te pongas tampoco, lo recomendable es que no te pongas del lado de los manifestantes, porque el peligro es que Le van a tirar. de la policía hacia los manifestantes lo que ve tiro. Exacto. Y tú te le puedes defender fácil a la piedra, pero no a los tiros. No, exacto. Sí. Inteligente. Ahora Peligroso. hay otros métodos también. Bueno, en algún momento yo sí recuerdo en San Cristóbal que había una huelga muy dura, no podían entrar los periodistas y entonces y dije el intento de que voy a entrar y me dice el coronel, si te metes son tus problemas. Y yo le dije, sí son mis problemas, pero óigame una cosa, coronel, yo espero que usted no meta las tropas a disparar cuando yo esté entrando, porque si usted mete las tropas a disparar cuando yo esté entrando, yo soy hombre cadáver. No, nosotros nos vamos a quedar aquí tranquilitos, pero mira cómo está su cosa porque no somos responsables. Y entonces Exacto. cuando yo iba entrando, levantaba el pañuelo y los manifestantes decían, para atrás. Y yo le decía, no, para adelante. Y decía, para atrás, que tú no eres periodista, tú eres Ay, policía. ay, coño. Y yo seguía para adelante. Porque si yo intentaba dar un girito hacia atrás, ahí era que me fulminaba. Y yo seguía para adelante. Como le generé confianza, Sí. entonces yo pude entrar. Y hasta un locrio nos hicieron allá. Duramos toda una mañana grabándole y ahí, con ese reportaje, abrí el noticiario en la noche. Un palo. Momentos A espectaculares. propósito de lo que Son decías. riesgos. No es fácil. Sí. A propósito de lo que tú decías, en algún momento te tocó hacer la nota y publicaste lo que entendía que debía publicar. Llegó una llamada de amenaza, de diciendo no debes poner eso, quita eso. ¿Te llegó a pasar? Mira, lo primero es que yo nunca me he autocensurado y afortunadamente yo tuve unos jefes que nunca, en serio, nunca me llamaron para decirme, que Juan Bolívar, por ejemplo, nunca me llamó para decirme, no, eso no va.
Es más, en una ocasión yo recuerdo que hubo un supermercado, el Nacional, Valga la cuña. que estaba ligado a la familia de la televisora, estaba ligado. Y yo puedo recordar que hicieron un decomiso, salud pública, de unos productos enlatados abollados. Correcto. Y cuando yo fui, no el director, pero un funcionario administrativo me dijo, mira, tú sabes que es del dueño, que está ligado a la gente del dueño, que yo le dije, ningún problema, yo cogí las dos versiones. Ningún Exacto, problema. Es decir, exacto. porque lo profesional es eso, no te puedes quedar con una versión. Es más, si yo no lo sacaba ese día, lo iban a sacar todos los canales. Exacto. Entonces lo recomendable es que yo la metiera, pero con las dos versiones, que es lo que siempre hice en mi vida. Las dos Cuando yo campanas. trabajaba, claro, en la cadena Telemundo, nunca me permitían, y lo practicaba también para Telantilla, nunca Telemundo me permitía sacar una sola versión en un reportaje. Sí. Tenía que ser mínimo dos, y ojalá que encontrara una tercera que no tuviera con ninguno de los dos. Sí. Oye, Carlos Julio, ¿y ninguna universidad te ha afectado trabajo como catedrático, como profesor? Porque allá hay repinguetes. Tiene. Tiene Tiene muchos Él repinguetes, la este tiene. muchacho, Él para la- dar clases. Muy duro. Yo Sí. tengo 32 años dando clases en la Universidad Autónoma de A ver, eso no viene de lejos. No. Eso viene de 32. Sí. Una buena pensión, ¿eh? Oh, pero venga acá. Hay una buena pensión acumulada Sí. en la área de comunicación. Sí, y estuve también en la Universidad Católica de Santo Domingo, pero duré nada más que un año porque precisamente en ese año en que entré con ellos, conseguí una beca para estudiar televisión en el Instituto de Televisión Española y eso yo no lo podía dejar. Eso me sirvió de base para Telemundo y todos esos trabajos que tuve posteriormente y valió la pena, Un palo. Tiene calidad para ponderar cómo anda la formación de nuevas figuras. Pues está ahí al lado de pero dos grandes No, pero estrellas. venga acá, espérese. Ah, Juan Marichal Eso fue- y Osvaldo Virgil. Ajá, el primer pelotero de las Grandes Ligas y el Claro. primer Copper Stand. Que todavía creo que se le ha marginado un poquito a Virgil. ¿A Vigil? Sí. Lo que Merece yo no lo sabía es que él es piloto. ¿Cómo? No sabía eso. Él es piloto. Ahora, son dos glorias. Ahora, Y dale, eso dale en para el- atrás esa foto anterior, director, porque hay algo que estoy... Esa gorra le cogió que está ahí. en eso. Dígalo duro y voceado. Bueno, y está no lo bien. digo. No hay problema. Tiene derecho. Tiene derecho. Eso fue lo que cogieron ahora en el primer pick, porque Ahora lo quiero más por todo lo que ha sufrido. Oye, no ha habido, óyeme lo siguiente, no ha habido fanáticos más sufridos. Antes de su chiste, Gloria. Y quizá las estrellas, por eso las estrellas disfrutaron tanto. Las Continúa, estrellas, director, con las fotos. las estrellas disfrutaron en los últimos campeonatos que ganaron, como Boston cuando le ganó a los Yankees. Sí, eso fue- esa foto que está ahí, explícanos. por favor. Eso fue donando unos útiles deportivos en el play de Pequeña Liga, que déjenme decir, la Pequeña Liga de Pedernales fue fundada en el 73 y le voy a dar un dato que siempre lo digo para ver lo que fue Pedernales en ese tiempo. Sí. Allá Pedernales fue Art Aaron cuando rompió el récord a ¿Cómo? Babe Ruth para ver la Pequeña Liga. Voló de Oye, Atlanta eso. Wow. a Pedernales para ver esa Pequeña Liga que constituía un ejemplo en toda América Latina. Había una referencia. La, ya, la muchacho. patrocinaba Aluminium Company of America Alcoa, Claro. en la que explotó la bauxita, y el presidente de la liga de allá, el señor Víctor Rafael García, él es el que me revisa mis libros, una estrella. Él fue el que tradujo la regla de Pequeña Liga del inglés al español. Concho, qué bien. Y además, el primer play para Pequeñas Ligas que hubo con la medida de Pequeña Liga fue el play de Pedernales. ¿Por qué? Se jugaba Pequeña Liga, por supuesto, en el Distrito Nacional y en varios puntos, pero con medida de play de softball. Claro. Este era medida de play De de Pequeñas Pequeñas Ligas. Ligas. Saludos para Fernelis allá. Fernelis Hotel. Hotel, sí. Pero Muy este- bueno. Claro, claro. Mira qué bien. ¿Y tú jugaste alguna vez algún deporte? Sí, yo jugaba todavía hasta hace 2 años. Yo pichaba. ¿Cómo? Sí. Oiga, si Yo va. pichaba y... Pedernales, capitán. ¿Eh? Pincha de guagua. No, Cibao, respeta al invitado, Cibao. yo te voy a decir una cosa, Cibao. ¿Tú sabes qué hacía yo con los buenos como tú? Primero, yo le tiraba 2 adentro a los codos durísimos. ¿Cómo? Y si lo ponía Volteado. y en 2 y nada, entonces ya yo sabía que yo tenía la ventaja. Me podía dar el lujo de botar 3 bolas. Y Esas imágenes tienen que ver con tu Eso es condición de hombre altruista, Sí, comunitario, sí, yo hice una o como labor parte social. de tu campaña política que en algún momento aspiraste Hice, a sí, senador. pero hice una labor social desde aquellos años, porque Correcto. yo estuve muy sensibilizado con la Pequeña Liga, con el tema de los Boy Scouts.
te digo que lo mismo de Pedernales fue asunto del 78 hacia acá. Correcto. Imagínate cuánto Wow. tiempo. Han perdido un gran senador esa provincia. Claro. No escogieron correctamente, pero Claro, claro. hay que dos bates en la mano ya para que usted vea que el hombre la tiene a dos Es manos. peligroso, es peligroso. Pero qué bueno. Mira el cuadro, Cuidado. ¿Tú crees que el que nunca ha cogido un bate lo va a coger así? No, hay estilo. Lo coge medio alitraneado. No sé si batea, pero se Por ahí hay un clava video, bonito. director, donde él da una línea ahí encendida. Él encuentra por ahí en YouTube. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Tú sabes qué hago yo? Por eso es muy difícil, ¿verdad? Que me poncharan. Porque cuando yo estaba en 2 strikes, yo no intentaba darle para atrás, no, era chocarla. Una chocadita, sí. Mira qué claro. hermosura. Esa es Bahía de las Águilas, señores. Ese Bahía de las Señores, Águilas. miren qué hermosura. Esas aguas azules que realmente cuando usted va a Bahía de las Águilas, usted camina hacia adentro metros y metros y se mantiene a la misma distancia. Hasta el agua, Eliseíta. Y mira para... Sí. Wow, azules, agua azules. Son- Oye, ese equipo es de Trátalo suave. Tan así es que si no lo ponen con humor en rojo, hay problemas. No, entonces no se ve si lo ponen azul. La palabra humor, sí, ¿verdad? Y mira aquí las cámaras también rojas. Sí, sí. No, pero la verdad que saludamos al pueblo de Pedernales, Sí. que definitivamente tendrá más suerte gracias a la decisión del presidente Luis Abinader. Y señores, en los próximos años vamos a hablar del antes y el después de Danos Pedernales. tú y caerlo por allá nosotros. Invítanos para allá, sí. La mayor cantidad de periodistas que ha ido a una provincia fue a Pedernales, 103 periodistas. Oye. Vamos a hacer un programa especial desde allá. Desde ¿Qué te allá. parece? Desde allá, de la sí. de la Se playa. han hecho muchísimos especiales No, de vamos a allá, un programa de especial. Pedernales. Todo eso que está ocurriendo es producto de la proyección que uno le dio a Pedernales a través de los documentales, las entrevistas como esta, en fin. Claro, no Señores, yo no felicitamos. sabía que el programa iba a ser, de verdad. Mira, cuidado. Mira. Tiene pino. No, pero tiene- mira, si Eso es es así, curva. entonces ya tú Ese es sabes. el Cruz Boy, el Cruz Boy. Este hombre debe ser contratado por recogido. Atención allá. La gente del recogido, este hombre tiene calidad para estar ahí Sí, sí. en el terreno. Ya va el box al O derecho, la el lanzamiento oficina. aquí viene, bola, un poquito Bola, baja. adentro. Mira, quien tiene la recta que se le mueve, Don Cibao. Ajá. Sí, tú vas a ver con lo que viene ahí. Nativo de Pedernales, ese Carlos Julio Félix. No conoce a Nueva Delhi, pero Indias a raudales. De familias serviciales, buena gente y buen amigo. Yo desde siempre lo sigo siendo un simple reportero, periodista muy certero y escritor de gran prestigio. Ángel Guaidián de su provincia hace tiempo ha procurado un progreso depurado y la ocasión es propicia. El despegue ya se inicia, sus costas y su bahía tienen tremenda valía para el turismo mundial y pronto va a cosechar lo que tanto soñaría. Claro que sí, claro que sí. No, eso lo escribió Wilson, aunque tú digas que no. ¡Wilson! Wilson, eso es Wilson. ¡Para romperte! Muy duro, muy duro. Carlos, Gracias, Tocayo, el muchas tiempo, gracias. lamentablemente, en televisión Yo es no, tan corto. no sabía que iba a ser tan divertido. Yo pensé que iba a ser más seco. No. Echaron agua. Fuerte con humor. Dejamos de hablar de tus grandes aportes audiovisuales que ha hecho tantos aportes al país sobre temas sensibles, Palmasola, temas, bueno, ya tendrá que venir en otra oportunidad para la segunda parte de esta entrevista, ¿te parece? Con mucho Hay gusto. que traerlo otra vez. Sí, porque hay muchos temas. Señor director, y al final póngale continuará. Exacto. Queremos que ya al final del programa envíes un mensaje a la juventud, que vean ustedes una referencia, una persona admirable y un prototipo a seguir. Bueno, sí, mi mensaje por supuesto es decirle que siempre traten de ser productivos, nunca abandonar sus estudios, por supuesto que no. Tratar siempre de tener unas relaciones íntimas con su comunidad en que la labor social, incluso la responsabilidad profesional, juega un papel muy importante. Eso es sumamente importante, seguir pensando en que la República Dominicana es un país que debe seguir en desarrollo y que definitivamente la situación de nuestro país está en manos de los jóvenes, como en todos los países del mundo, pero en este caso tenemos una población de más de un 50% jóvenes según el censo y por consiguiente el futuro y sobre todo el presente está en la juventud. Así es, señor, y a ustedes saben, lo dijo Carlos Julio Félix. Y a ustedes recordarles que mañana a las 8 de la noche este programa es retransmitido y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a me gusta, compartir el contenido y recuerden que el próximo sábado estaremos con ustedes con otro programa tan bueno como este. Así que gracias por estar ahí. Y si va, dice Ya con esta me despido, no seas inoportuno. Con el canal 51 lo pasa más divertido.
¡Hombre, come!